Vamos a otro aspecto importante en cuanto a la economía de las familias. Está en tratamiento en el Consejo Deliberante el presupuesto municipal 2022 y como siempre el foco de la discusión está centrado en los impuestos. ¿Cuánto va a ser el incremento tributario para las familias riocuartenses el año próximo? Hablamos con Pablo Antonetti, que responde a lo que en las últimas horas ha señalado la oposición, que cuestionó al gobierno porque dice tiene la facultad en el presupuesto de aumentar los impuestos hasta el 70%, si bien se ha dicho que solamente es el 45%, pero tiene esa facultad, dice la oposición. Hablamos con Antonetti de ese tema, de la cuestión tributaria, de cuánto va a aumentar y también de la deuda, un peso muy importante que ha tenido las finanzas municipales, representan el segundo gasto en la ejecución presupuestaria del Estado local. La municipalidad ha cancelado una letra de tesorería la semana pasada y se encuentra próximo a pagar la deuda en dólares. Y el interrogante es, ahora que paga la deuda en dólares, ¿se va a seguir endeudando la municipalidad para construir obras o para gastos? Hablábamos con Pablo Antonetti, secretario de Economía. Pablo, la semana pasada la municipalidad canceló las letras de tesorería que había emitido y se encuentra a las puertas de terminar también con la deuda en dólares, ¿no? Que ha sido tan pesada en los últimos tiempos y que implicó todo un desafío financiero, ¿no? Sí, tal cual como vos lo planteas, Marcos, la semana pasada cancelamos una letra de tesorería cercana a los 300 millones de pesos, junto con la, la 17ª cuota de las 18 del título público en dólares que suscribiéramos allá por el 2017. Y sí, la verdad que se hizo pesado, sobre todo por los avatares de la economía argentina de mayo del 2018 para adelante, con dos devaluaciones, con una pandemia que implicó una caída fuerte en la recaudación. Y obviamente tenemos hecha ya la previsión y los resguardos y los fondos garantizados para atender la última cuota. Es decir que nosotros a partir de enero vamos a quedar prácticamente con un stock de deuda muy, muy bajo. Lo que está consolidado es menos del 4% del total del presupuesto. Bueno, lo que habla a las claras de realmente un saneamiento muy fuerte de la deuda municipal. Y esto, bueno, gracias a también la reestructuración de la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento, donde establecimos como una suerte de política de Estado que los ingresos corrientes fueran permanentemente superiores a los gastos corrientes. Hasta incluso lo hemos hecho abajo, el análisis abajo de esa línea, lo que ha permitido que esa deuda se cancele en su gran parte con recursos propios. Pablo, esta baja incidencia que va a tener la deuda, ¿va a permitir que la municipalidad salga a buscar nuevo financiamiento para inversiones en infraestructura, por ejemplo, o es mejor ser prudente en este contexto? Yo creo que, digamos, primero que te habilita muchos recursos propios, y eso quedó de manifiesto en el presupuesto, sobre todo para aplicarlo digamos, a dos grandes ejes. Uno, obra pública, que duplicamos el presupuesto respecto del año anterior, y después todo lo que tiene que ver con la asistencia social, generación de empleo y desarrollo económico. Es ahí donde hemos hecho si se quiere, los mayores refuerzos presupuestarios. Después, evidentemente, las condiciones de mercado para salir a buscar financiamiento, por más que sea de obra, salvo que las condiciones lo ameriten, lo veo como complejo. Te diría que no vamos a recurrir a un financiamiento, sobre todo con el mercado de capitales, que está muy restrictivo en cuanto a, si bien va a mejorar sustancialmente la calificación de la municipalidad, porque los ratios de endeudamiento quedan por el piso, pero va a ser complejo y con tasas muy altas. Así que te diría que casi que lo descarto de plano, asistir al mercado de capitales en lo que va a ser el año 2022. Pablo, y esto de reducir el peso de la deuda y de poder cumplir con los compromisos, ¿se logró principalmente a través de alguna racionalización en el gasto o una
sistematización en esta cuestión de racionalizar el gasto y que creciera por debajo de los ingresos? Siempre hay que analizar las dos patas, porque es importante también el crecimiento de los ingresos, sobre todo en la última parte del año, donde yo te diría de que julio para acá han crecido por encima de la inflación. Y hubo también un aporte interesante de la consolidación de deuda con la moratoria que venció ayer. Es decir, eso también tracciona positivamente los resultados de la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento. Y después sí, se ha tratado de racionalizar el gasto, pero esto no es de ahora, esto es prácticamente desde el año 2016, donde nosotros empezamos a ordenar las cuentas, que es lo que permite tener equilibrada y superavitaria la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento. Ujú. Pablo, ¿cómo tomas? Ha salido ayer la oposición a plantear críticas a la política impositiva para el año próximo, diciendo que puede haber aumentos de hasta el 70%. ¿Tiene algún grado de veracidad ese cuestionamiento o el límite es el 45% que está establecido en el proyecto? No, el límite es el 45%, siempre hablando de la contribución inmobiliaria. Eso nosotros en la elevación de la ordenanza tarifaria hemos hecho un incremento plano para todas las categorías que tienen que ver con la contribución inmobiliaria. De ninguna manera, si bien establece una suerte de tope o de techo, pero lo que tiene que mirar la oposición es el cuadro de mínimos y máximos que establece la liquidación de la contribución inmobiliaria, donde allí el incremento es igual para todos los vecinos del 45%, que a su vez hay que sumarle el 20% de descuento al contribuyente cumplidor, con un claro mensaje de equidad contributiva. Digamos que me parece que es más que sustentable, considerando una inflación casi del 50% o más que razonable, el incremento puntualmente de esta contribución. El resto, como lo hablamos siempre, tanto comercio como hemos que se ajusta por polinómica o como automotores que se ajusta por la evaluación de los bienes, tienen su ajuste automático por el efecto inflacionario. Ujú. ¿Qué prevén para el año que viene, Pablo, teniendo en cuenta que va a ser un año de tanta incertidumbre desde el punto de vista económico, ¿no? Por la macroeconomía nacional. No sabemos si el gobierno va a arreglar con el fondo, cuál es la pauta inflacionaria real. ¿Se puede sostener esta ecuación que ustedes han mantenido de los ingresos corrientes por encima de los gastos corrientes para tratar de no generar compromisos ni un deterioro de la caja? Sí, a ver, es un poco la política que digo, la logramos revertir en el 2018, hemos soportado crisis de devaluación muy fuerte. Obviamente, a ver, el nivel de incertidumbre que hay, te diría, del 2018 para acá es muy complejo presupuestar y planificar. Siempre hemos hecho readecuaciones sobre la marcha con la idea fundamental de que la sanidad de las cuentas vienen a partir del equilibrio. Ese es un poco lo que nosotros hemos definido como política de Estado. Después hay que ver cómo te lleva cómo va la coyuntura y cómo se acompaña. De repente por ahí tenés que afectar más a gastos corrientes que se van ajustando por inflación, y disminuir, si se quiere, la inversión pública, que ya lo hemos hecho, sobre todo en el contexto más complejo que nos tocó, que fue con la pandemia. Después nos hemos hecho expertos, digamos, en ajustar la marcha de la ejecución presupuestaria de las políticas públicas en función de lo que te va demandando el contexto. Pero coincido que es un entorno de muchísima incertidumbre, que esperamos algún movimiento a partir de febrero o marzo del año que viene, por lo que venimos siguiendo a los analistas económicos del mercado.